So this session is going to be a discussion about giving and receiving criticism. Bueno, esta sesión va a ser una conversación en cuanto a la crítica, cómo recibir crítica y cómo dar crítica. I mean, there's just no way around the difficulty of this area in ministry. No hay forma de evitar la dificultad que trae al ministerio este tema. First of all, we know Satan is attacking. Sabemos que Satanás, en primer lugar, él le ataca So he's always stirring up people to criticize the ministry falsely. y por lo tanto sabemos que él va a estar todo el tiempo incentivando a personas a criticar falsamente. And even Christians are at certain areas, levels of maturity in their life where they find the ability to criticize things. Y hay creyentes en diferentes niveles en su vida espiritual, diferentes puntos de su crecimiento espiritual, así que van a ser tentados a criticar. And you can serve them for years and years and years and they're still critical. Y podés servirles por años y años y años y que sigan siendo críticos. So you can't avoid that. No se puede evitar esto. You also preach the word of God, which makes people feel guilty. También vos predicás la palabra de Dios y eso hace que gente se sienta culpable. What do we do when we feel guilty? ¿Y qué hace una persona cuando se siente culpable? We self-preserve. Trata de preservar We su vida, self-protect. se protege We go on the attack. y para hacerlo muchas veces ataca. And so if you're the pastor preaching things that are hard to hear, Así que si sos el pastor que está predicando cosas que son difíciles de escuchar, people are going to criticize. gente va a criticar. Not everyone in the church is as mature as they need to be. Y claro, no, en la iglesia no son todos maduros como deberían. Now you add to that Y si le sumás a eso, that we sometimes are worthy of criticism. que muchas veces te mereces la crítica, We may not like it, tal vez no nos gusta, but it's true. We're flawed. pero es verdad, estamos fallados. There's no way to avoid criticism. No hay in forma de ministry. evitar la crítica en el We ministerio. have a big responsibility and a big target on our back. Y tenemos una gran responsabilidad y un blanco en nuestra espalda. So how do we receive it? First of all, let's talk about receiving it. Así que, ¿cómo se recibe la crítica? Vamos a arrancar hablando de esto. Just a few basic principles to think about, and these will be fairly obvious to you, but I want to talk about them. Solo algunos principios que probablemente algunos sean bastante obvios para vos, pero quiero hablarles. So you're going to have to, as a pastor, learn to listen a lot. Como pastor vas a tener que aprender a escuchar mucho. Pastors love to talk, A los pastores les gusta hablar, right? ¿no? We teach all the time. Enseñamos todo el tiempo. There's always a truth on our mind, Siempre hay una verdad en tu and mente there's always someone to fix. y siempre hay alguien a quien arreglar. And so we're always talking, Así que estás hablando todo el tiempo. which makes it difficult to learn to be a good listener. Lo que hace difícil que aprendas a ser un buen oyente, un buen If you want oidor. to learn to receive criticism well, you're going to have to learn this skill. Y si vas a escuchar la crítica, vas a tener que aprender esta habilidad. How do you learn to listen well? ¿Y cómo aprendes a escuchar bien? And by the way, you got to understand this is a biblical mandate. En primer lugar, tenés que entender de que es un mandato bíblico. Proverbs 18:13. Proverbios 18:13, He who answers a matter before he hears the facts, el que responde antes de escuchar el hecho, to him it is folly and shame. para él es para su vergüenza y Right. es fatuidad. How often do we jump to conclusions? How often do ¿Qué we tan defend? rápido saltamos a las conclusiones y nos defendemos? We haven't taken the time to get the context. Y muchas veces es porque no hemos tomado el tiempo de escuchar el contexto. Furthermore, James warns that we're to be quick to hear and slow to speak. Santiago habla de cómo debemos ser rápidos, pronto para oír y lentos para hablar. Man, I got to tell you, in our culture, we have raised a generation that's the opposite. Quiero decirte, en nuestra cultura hemos criado una generación que es lo opuesto a esto. They are the quick to speak and slow to hear. Son los rápidos en hablar y lentos para escuchar. They're not going to be very good at receiving criticism as pastors. Y entonces no van a ser buenos oidores de críticas como pastores. So how do we become a good listener? ¿Cómo te volvés un buen oidor? The first principle is genuine interest. Tenés que, en primer lugar, tener un interés genuino. Genuine interest. Interés genuino. If you're going to learn to be a good listener, you must be interested in what people have to say. Si vas a ser un buen oidor, tenés que estar interesado en lo que las personas tienen para decir. And I don't mean interested in hearing their words. Y no quiero decir solo interesado en escuchar sus palabras, I'm interested in understanding where those words are coming from. sino entendiendo de dónde vienen esas palabras.
And a defensive posture shuts that off. En una postura defensiva uno cierra esta oportunidad. To be genuinely interested in a person's what a person is saying Estar genuinamente interesado en lo que dice una persona requires self-control. requiere dominio propio. And pastors, we're to model Y self-restraint, pastores, nosotros tenemos que modelar el dominio propio. self-control. El dominio propio. What would your wife say about this area? ¿Qué diría tu esposa de este área? Let's go on to something else. Bueno, pasemos al próximo punto. Self-control, El control propio, genuine interest. interés genuino. It's a discipline. Es una disciplina It takes hard work, y requiere trabajo, especially when the person talking, it's very tedious. especialmente cuando la persona que habla es tediosa. Sometimes it was tedious when your kids were little Hay veces que fue tedioso vivir la etapa de cuando tus hijos eran pequeños, ¿no? and their chatter is about nonsense. Y ellos hablan sin sentido. And you didn't listen to all of it. Y bueno, le prestás atención a todo lo que dice, You have big porque responsibilities. tenés muchas responsabilidades importantes, ¿no? But you don't want to crush a child's spirit by listening to none of it, Pero no querés aplastar el espíritu de ese niño no escuchando lo que te va a even decir, though it's nonsense. aunque no tenga sentido lo que está So diciendo. here you ¿no? are, a shepherd of your children, Así que vos estás pastoreando a tus hijos and you're learning to practice self-restraint y vos estás aprendiendo a practicar el dominio propio with their nonsense. con sus cosas sin sentido. So why would you not want to practice self-restraint with a church member Entonces, ¿por qué no estarías dispuesto a practicar el dominio propio con un miembro de tu iglesia who's carrying a burden? que está cargado con una It may be preocupación? illegitimate. Puede ser ilegítimo, It may not be right. puede ser que no tenga razón, But isn't that shepherding? pero no se trata de eso el pastorado. Shepherding isn't talking to people who want to hear what you have to say. Pastorear no significa hablarle a gente que siempre quiere escuchar lo que tenés para decir. That would be wonderful. Sería hermoso eso, ¿no? That'd be great if everybody wanted to hear what you had to say. Sería all the hermoso que todos quieren escuchar lo que time. vos Okay, tenés I'm para here. decir. Everybody be quiet. I'm ready to talk. A ver, llegué, silencio todos, acá tengo que decir algo. Oh, tell us. Ay, vecinos, ¿qué tenés para decirnos? No, a pastor must listen. No, un pastor tiene que poder escuchar. People carry burdens. La gente lleva cargas They are where they are. y están donde están. They may not be where they need to be, Tal vez no están donde deberían estar, but who's going to take them there but you? pero ¿quién les va a llevar hasta donde deberían estar sino vos? If the Lord gives up on us, we perish, Si el right? Señor se daría por vencido con nosotros, pereceríamos, ¿no? How many times has the Lord had to remind me of something over the years? ¿Cuántas veces el Señor me ha tenido que recordar algo una y otra vez a través de los años? If he just decided he wasn't going to listen to the silly stuff that I bring to him, Si Él decidiría no escuchar más las cosas tontas o necias que le traigo a Él, I perish. yo perecería. And, you know, it's interesting, when he was with the disciples, at times he did say, guys, how long have I been with you? Es interesante cuando Jesús estuvo con sus discípulos, cuántas veces Él dijo, muchachos, ¿hace cuánto que estoy con ustedes? How much nonsense did the Lord have to listen to ¿Cuántas cosas sin sentido Él tuvo que escuchar on the part of those guys? de parte de esos hombres? But he listened, Pero escuchó, because he knew they were burdened porque sabía que estaban cargados and immature, y eran inmaduros and they needed help. y necesitaban ayuda. Guys, if you're going to become a good listener, Hombres, si van a convertirse en buenos it has to oyentes, have genuine interest. tienen que tener interés genuino. How do you think about genuine interest? ¿Y cómo pensás en este tema del interés genuino? This is a soul. Este es un alma, It's an eternal soul. es un alma eterna. You may be frustrated with them typically. Puede ser que esté frustrado, típicamente. Maybe they don't communicate well. Puede ser que no se estén comunicando bien. Maybe everything's just about petty things. Puede ser que sean cosas insignificantes. Maybe the burden they carry is just messy. Puede ser que la carga que tienen que llevar es un lío. But this is what God has called us to do, Pero a esto nos ha llamado el Señor, to help them go from that to this. a ayudarles a ir desde eso hasta esto. Genuine interest. Interés genuino. Here's another principle about listening. Hay otro principio en cuanto a escuchar. Sometimes when you are too quick to answer, Hay veces cuando vos sos demasiado rápido para responder, you haven't really clarified anything. no aclaraste nada en realidad. Sometimes words need to be redefined. A veces las palabras se tienen que refinar.
what someone is saying is understood one way, but when you talk further about it, suddenly a whole new context opens up. Entonces, a veces lo que una persona dice se entiende de una manera, pero cuando se habla más sobre esto, se abre todo un panorama nuevo. Clarification is critical, isn't it? La clarificación es crítica, ¿no? Aren't you not experiencing that right here in this seminar? No se experimenta eso acá mismo o en el lugar donde estudias, Because unless you speak English, en este seminario. you need a clarifier. Fíjate, a menos que vos estés entendiendo el inglés, hace falta alguien que te aclare. That's the way language works. Así funciona el idioma. Language is all about sounds and symbols in a pattern. El idioma tiene que ver con sonidos y símbolos que están en un cierto patrón. And you grow up memorizing the pattern, Y vos creciste aprendiendo esos patrones. just like I do in my country. Es como lo hago yo allá en mi país. And when you get into a country where the sounds and symbols and patterns are different, Y cuando vas a un país donde los símbolos y sonidos y patrones son distintos, you can't make any associations. no asocias nada. Suddenly we cannot understand one Y no nos another. entendemos unos a We los have otros. no clarity. No tenemos claridad. Even in your own language, Aún en tu propio idioma, in your marriage. en tu matrimonio. How many times do you have to ask for clarity? ¿Cuántas veces tenés que pedir clarificación? What do you mean by that, ¿Qué dear? quieres decir con esto? Why querida? did you say it that way? ¿Por qué lo dijiste de esa manera? Nonverbal communication. Comunicación no verbal, Verbal communication. comunicación verbal. Man, it's difficult, isn't it? Es difícil, ¿no? How many times would a pastor understand criticism for what it was if they took the time to ask for clarity? ¿Cuántas veces un pastor entendería la crítica por lo que verdaderamente es si se tomaría el tiempo de pedir clarificación? Which means you cannot make assumptions just the first time you're hearing Lo que something. significa es que no podés tomar nada por hecho o asumir nada la primera vez que se te está presentando la crítica. Define terms. Definí los términos. Work toward getting on the same page. Trabajá para ponerte en la misma página. What was the circumstance you were going through? ¿Cuál es la circunstancia que estás atravesando? When you say this, is this what you mean? Cuando vos decís esto, ¿es esto lo que querés decir? Here's how that's coming across to me. Help me understand. Lo que yo estoy entendiendo es esto y ayúdame a entenderlo. Sometimes you have to ask for patience. Hay veces donde tenés que pedir paciencia. Okay, be patient with me. Tell me again the situation. Bueno, tené paciencia conmigo, contame de nuevo la situación. Good listeners respond in a way that makes it difficult for criticism to attach itself. Buenos oyentes responden de cierta manera que hace que la crítica sea difícil de que se pegue. When you're patient and trying to get all the information you can, Cuando sos paciente y tratás de tener toda la información posible, then a bigger context emerges. entonces se construye un contexto mayor. If you're going to receive criticism, you have to listen. Si in that vas a way. recibir la crítica, tenés que escuchar con atención. Sometimes you find out when you ask for clarification that the issue isn't really an issue. Hay veces donde cuando empezás a hacer preguntas que te aclaren mejor el panorama, te das cuenta de que el punto no es verdaderamente el punto. It starts as a criticism. Empieza como una crítica, The more you clarify, pero cuanto más lo aclarás, the more the confusion goes away empieza a desaparecer la confusión. and the issue with it. Y el tema o el problema desaparece también. This is an important principle. Este es un principio importante. I sit with a lot of elders of a lot of churches all the time, Todo el tiempo me siento con ancianos de diferentes iglesias and there's jumping to conclusions, y saltan a conclusiones, there's talking past one another. se hablan, uno habla de una cosa y otro otra. This person uses a term and this person assumes what they mean by it. Esta persona está usando un término y aquella persona asume algo en cuanto a ese término. There's tension where there doesn't need to be. Hay tensión donde no tendría que haber. Now all of a sudden there's a personal offense, Y ahora se sienten ofendidos personalmente. and it's only because we're not patiently gaining clarification. Y todo es porque no, de forma paciente, no estamos tratando de entender la situación o ganando clarificación. Be very careful. Así que tené cuidado. Let's also talk about your initial response. Vamos a hablar ahora un poquito de la reacción o la respuesta inicial. Clearly, Proverbs 15:1 says that a soft answer diffuses wrath. Proverbios 15:1 claramente dice que la blanda respuesta disipa la ira. Now, sometimes I've looked at that proverb and I've thought, well, that's not always true. Hay veces que he mirado ese proverbio y he pensado, pero eso no es siempre así. Sometimes you give a soft answer and the person gets more angry. Hay veces donde hablas tranquilo y la persona se enoja más. So what does Proverbs 15:1 mean? Entonces, ¿qué significa Proverbios 15:1?
Well, Proverbs were general truths Los proverbios eran verdades generales about human behavior. en cuanto al comportamiento humano. And it is generally true that when you respond in a soft way to something critical or harsh, it takes the fuel out of it. Y es generalmente verdad que cuando vos hablas de forma calmada y suave, cuando viene la crítica, le quita el combustible a esa It crítica, a cuts esa the ira. potential tension in half Y corta la tensión a la mitad, because you're not feeding it. porque no la estás alimentando. You're not joining in. You're not coming down on their level. Vos no te estás poniendo a su nivel, no te estás uniendo a eso. And so your first response ought to be carefully thought out. Entonces tu respuesta inicial tiene que ser bien pensada. You've listened with interest. Vos escuchaste con interés, You've asked for clarification. pediste clarificación. And now, even if the criticism is false, Y ahora aun cuando la crítica sea falsa, you must refrain from an attack. tenés que refrenarte de atacar. So how do you do that? How do you refrain from an attack? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te refrenás para no atacar? Guys, listen. Y hombres, escuchen. Sometimes pastors Hay veces en las que pastores who have a shepherd's heart que tienen un corazón de pastor can be so immature in their speech. pueden ser tan inmaduros en su forma de hablar. Two things happen that endanger that relationship Hay dos with cosas que someone. pasan que ponen en peligro la relación con esa persona. One is the verbal finger pointing. En primer lugar, señalar verbalmente. I mean by that, Lo que quiero decir con esto saying you this, you that, es you did decir, this, you did that, you didn't do this, you didn't do that. vos esto, vos aquello, vos hiciste esto, vos hiciste aquello, vos no hiciste esto, vos no hiciste aquello. In other words, getting direct in a way that would make you uncomfortable. Volverte directo en una forma que va a volverte incómodo. It's the principle of Matthew 7:12. Es el principio de Mateo 7:12. Do unto others as you would have them do to you. Hace a otros lo que quisieras que hagan con vos. To directly indict someone Si de forma directa señalás a la persona, is very difficult. es muy difícil. It's difficult to find you approachable. Es difícil que la persona te encuentre a vos abierto para acercarse a vos. You say, how do I fix that? Vos decís, ¿cómo arreglo esto? Ask them questions. Hacele preguntas. Can you see that this is how your conduct is going to be perceived? This is what Entonces, you're doing. La pregunta sería, ¿podés ver cómo tu conducta se percibe de esta manera? Esto es lo que vos estás haciendo. In other words, it's the difference between a cross-examination and a judge who sentences. Hay una diferencia entre una examinación y un juez que sentencia. In a cross-examination in a courtroom, questions are asked. En una examinación, en una corte, se hacen preguntas. If the person is guilty, they get exposed by answering the question. Si la pregunta es culpable, se va a exponer, si la persona es culpable, perdón, se va a exponer en medio de las preguntas. A prosecuting attorney or a judge brings the sentencing Y es el down. juez el que al final va a traer la sentencia. We find you guilty. Te encontramos culpable. Same way in a discussion with a family member Lo or mismo sería en una discusión a con spouse. un esposo, una esposa. It's much easier on attention in a relationship if you ask them what they perceive about their behavior. Es mucho más fácil en una conversación si vos le preguntás cómo se ven a ellos mismos en este comportamiento. Now, as I said upstairs, Y como dije ahí arriba, if you're a pastor, si sos pastor, you carry more weight. llevas más carga. If you start verbally saying you this, you that, Si empezás verbalmente a decir vos esto, vos aquello, it's going to get very difficult. se va a volver muy difícil. Second thing that we do sometimes, Lo segundo que hacemos a veces, and this may be a little more difficult for you to think about, but it's absolutely common. y esto tal vez sea difícil para que vos lo pienses, pero es algo sumamente común. It is when we impugn someone's motive. Cuando nosotros acusamos a las personas en sus motivaciones, We might say you judge their motive. o podríamos decir juzgamos sus motivaciones. The inner life of the human heart is very delicate. La vida interna de una persona es algo muy delicado. When you do something that is sinful against a friend, Cuando vos haces algo pecaminoso contra un amigo and they point it out, hey, why did you do this? y ellos te dicen, hey, ¿por qué hiciste eso? What's the first thing that
universally that human beings say? ¿Qué es lo primero universalmente que una persona responde? I didn't intend that. No tuve la intención de hacerlo. I didn't mean to. Yo no quise hacerlo. But you did it. Yeah, I did it. Y decís, bueno, pero lo hiciste. But I Sí, didn't lo mean to hice, hurt you. pero no quise lastimarte. Why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? Because we don't want our motives to be exposed. Porque no queremos que se expongan nuestras verdaderas motivaciones. We don't want to be thought of as deliberately hurting somebody. No queremos que nos vean como alguien que intencionalmente lastimaría a alguien. It's the same sin that occurred in the garden. Y fue el mismo pecado que ocurrió en el jardín. Adam went and hid. Adán fue y se escondió, ¿no? And at every question God asked, he hid his motives. Y en cada pregunta que Dios hizo, él trató de esconder sus motivaciones. When we want to hide our motives, we blame shift. Cuando queremos esconder nuestras motivaciones, acusamos a otro. We try to fix ourselves on the outside. Tratamos de arreglarnos a nosotros de la apariencia afuera. Isn't that true? Y no es eso, ¿verdad? So in a criticism, Así que en la crítica, you as a pastor como pastor, have to be careful not to impugn someone's motives or assign an evil motive to them. tenés que tener cuidado de no juzgar la intención de la persona o asignar una intención malvada a la persona. You say, but what if their conduct proves that they had a sinful Y vos me motive? decís, pero ¿qué tal si su conducta demuestra, sin lugar a duda, de que tuvo una intención pecaminosa? Who is the one that should point that out? ¿Quién debería señalar eso? You ¿Vos or God? o Dios? So when you open the scriptures, Así que si abrís las escrituras and they have to compare their conduct with the y ellos scriptures, tienen que comparar su conducta con las escrituras, motives are exposed by the Lord. las motivaciones son expuestas por el Señor. If they want to deny that, that's their business. Si ellos quieren negar o contradecir eso, entonces es cuestión de ellos. Sometimes I've actually taken someone to Matthew 12, 34 to 36, Hay veces que he llevado a alguien a Mateo 12, 34 al 36 and I've said, this is what you said, y le he dicho, mira, esto es lo que vos dijiste and this is what Jesus says in Matthew 12, that out of the mouth the heart speaks. y esto es lo que dice Jesús en este pasaje, que de la abundancia del corazón habla la boca. So these are the words you used. Así que bueno, estas son las palabras que vos usaste. Jesus says that comes out of your heart. Jesús dice que esto viene de tu corazón, So you've got to deal with what your motives were. entonces ahora vos tenés que tratar con cuál fue la motivación. It's the scriptures that impugn the motives. Es la escritura la que señala la motivación. If somebody comes to you with a criticism, be careful. Entonces si alguien viene a vos con una crítica, tené cuidado, Let the scriptures expose the motive. deja que las escrituras expongan las motivaciones. It's very hard to restrain yourself Es muy difícil refrenarte, because you desperately want to say, aha, I caught you. porque desesperadamente vos querés señalar y decir, ah, te agarré. I know what your motive Yo was. sé por qué vos estás You wanted to viniendo. hurt me, Vos querés lastimarme and now you're hiding it. y ahora lo estás escondiendo. Even if you were right, you're no judge. Aunque vos tengas razón, vos no sos el juez, ¿no? Moreover, even if you were right, you'd only be right about a fraction of it, Más aún, si fueses a tener razón, solamente tendrías razón sobre una pequeña fracción, because I can't see the heart. porque yo no veo el corazón. God alone sees the Solo Dios ve el corazón. True? ¿No es verdad? I mean, how many times has my wife been right about me, and yet she doesn't know the half of it? ¿Cuántas veces mi esposa ha tenido razón en cuanto a mí, pero aún no sabe ni la mitad de toda la realidad? She might have found one thing to criticize. Tal vez ella ve una razón para criticarme, She could have picked a lot of other things. pero hay muchas razones más para criticarme, ¿no? So she's only right about a fraction. Y Of tendría razón That's in- solamente de una fracción de lo que está en mí. If God wanted to, He could just open the whole thing and I'd be undone. Si Dios quisiera, podría abrir todo de mí y deshacerme completamente. You have to see people that way. Tenés que ver a la gente así. Don't be verbally attacking with No. direct indictment. Ataques a las personas con acusaciones If you're directas. dealing with a false teacher, by all means, Si speak it. estás hablando con un falso maestro, tenés que hablarlo, claro. But a parishioners, a sheep, Pero con una oveja, even an unruly sheep, aún una oveja rebelde, they need admonishment as a brother, Paul says in 2 necesitan Thessalonians amonestación 3. como hermanos, dice Pablo. But they don't need to be treated as an enemy. Pero no necesitan ser tratados como un enemigo. And be careful not to impugn motives. Así que tener cuidado de no también señalar o apuntar a las motivaciones o acusar de las motivaciones.
So here's another principle for receiving criticism. Acá hay otro principio en cuanto a cómo recibir la crítica. If you're going to defend, Si vas a defender, you have to defend the right thing. tenés que defender lo correcto. The Apostle Paul endured some of the most just devastating criticism. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar algunas de las críticas más devastadoras, All his ministry life. toda su vida ministerial. And at one point, it broke his heart because he'd planted this church in Corinth, loved those people, En un punto rompió el corazón porque él había fundado la iglesia en Corinto, amaba a estas personas, poured his life out. dio su vida por ellas. And he left, and he came back, Se fue, volvió, and a false teacher had gotten in there and stirred up a whole bunch of strife against him. y un falso maestro se había metido y había levantado toda una conmoción en contra de él Utterly unfair criticism, y una crítica totalmente injusta, totally false, totalmente falsa worthy of church discipline. y digna de la disciplina de la iglesia. He came to the church was against him, and in his second visit, he left after 3 months. Llegó a la iglesia estaba en contra de él y en su segundo viaje se fue después de 3 meses It broke his heart. y rompió su corazón. And he wrote them Y les escribió a severe letter. una carta severa. We don't have that in Scripture. No la tenemos en las It's escrituras, referred to in 2 Corinthians, pero en 2 Corintios hace referencia a esta carta, wherein he calls them to repent. donde él les llamó a que se arrepintieran. And they did repent. Y sí se arrepintieron. 2 Corinthians is his defense. Y 2 Corintios es su defensa. But you can read it start to finish. It's not a defense of him personally. Y puedes leerla de principio a fin y no es una defensa de él personalmente. That is to say, he's not saying to them, you guys are out to lunch and I have no flaws. En otras maneras, él no está diciendo, no, ustedes están totalmente fuera del punto y yo no tengo ninguna falla. Nor is he saying, I'm an apostle and you have no right to criticize. Tampoco les dice, miren, yo soy un apóstol y no tienen derecho a criticarme. He was basically saying the ministry had integrity. Lo que él le demuestra es, mi ministerio tiene integridad. I taught you the word of God. Yo les enseñé la palabra de Dios. I served to my own harm. Yo serví aún bajo perjuicio personal. It was the grace of God that gave that ability to Fue la me. gracia de Dios que me dio esa capacidad And you should have honored that. y ustedes deberían haber honrado eso. You remember what he said in the 12th chapter of 2 Corinthians. ¿Se acuerdan lo que dijo en el capítulo 12 de 2 Corintios? He said, you should have honored me as an apostle equal with the other ones, Él le dice, ustedes deberían haberme honrado como un apóstol igual que los demás, even though personally I'm a nobody. aunque personalmente soy un don nadie. You should have honored the ministry, Deberían haber honrado el ministerio, the calling of Christ on my el life. llamado de Dios a mi vida, You should have honored the church and what's Deberían healthy for the church. honrar la iglesia y lo que es sano para la iglesia. You should have honored the scriptures. Deberían honrar las escrituras. And that means you should have respected your pastor, Y eso quiere decir que deberían haber respetado a su pastor, even though personally I don't deserve any of it. aunque personalmente no merezco nada. That's a right defense. Esa es una defensa correcta. That defends the right cause. Eso defiende la causa correcta. Say, how was he able to do that? ¿Y cómo lo pudo hacer? He realized he served the purposes of God alone. Él sabía que servía a los propósitos de Dios We solamente. saw some of that earlier this morning. Vimos algo esta mañana, From más 1 temprano, Corinthians 3, he's nothing. en 1 Corintios capítulo 3, ¿no? Él no es nada, He's just a servant. es solo un siervo. So the first principle for receiving criticism is be a skilled listener. Así que el primer principio, tenés que ser un oyente hábil, Genuine interest, un interés genuino, clarification, and clarificación, only defend the right cause. solo defender la causa correcta. Here's another principle, a second principle Acá hay otro overall. principio, el segundo principio que quiero darte. And it goes with what I said this morning about humility. Y va con lo que esta mañana te decía en cuanto a la humildad. You're going to have to always be in the mode of learning. Siempre vas a tener que estar en la modalidad de un aprendiz. Criticism is not outside of the purposes of God to teach. La crítica no está afuera de los propósitos de Dios para enseñarte. If you went into ministry thinking that it would be best not to be criticized, then you're making a grave mistake about your growth. Si vos entrás a la vida ministerial pensando de que sería mejor no tener críticas, estás cometiendo un error muy grave en cuanto a tu crecimiento personal. But when we're criticized, several temptations arise in our Pero hearts. cuando sos criticado, hay varias tentaciones que empiezan a surgir en el corazón. The first is we fear loss of respect. En primer lugar, tememos que pierdan el respeto. If
If we listen to a criticism or admit a flaw, we fear they're not going to respect Si it. escuchamos la crítica o admitimos una falla, pensamos no nos van a respetar. We immediately look for some way to challenge what they're saying. Entonces buscamos alguna forma de desafiar lo que están diciendo. In other words, we pick on the process by which they brought it. How come you didn't come to me first? Or, Entonces, por ejemplo, empezamos a tratar de encontrar algún problema en la forma en la que lo trajeron. ¿Por qué no viniste a mí primero? and then we are tempted to discount what they're saying because we see all the flaws in their life. Entonces tendemos a desacreditar todo lo que están diciendo porque podemos señalar todos los problemas en la vida de esta persona. We also demand credit for the strengths that we have. A la vez, a veces estamos esperando o demandando que nos den crédito por todas las áreas fuertes que tenemos. Yeah, I might be weak in that area, but look at all these other great things. I Tal do. vez sea débil en este área, pero mira todas las otras cosas buenas que yo tengo. Or we play the martyr. O tal vez jugamos al mártir. You know, no, everybody always getting complained against, and I just try to serve the Lord. Siempre se quejan conmigo y solo trato de servir al Señor. But listen, if you run from criticism like that, Pero si vos te escapás de la crítica de esa manera, if you're afraid that people won't respect you, si vos tenés miedo de que no te respeten, you're making a mistake. estás cometiendo un error. Pastors who are always in the process of learning are respectable pastors. Pastores que siempre están en el proceso de aprendizaje son pastores respetables. Brian Borgman is a great pastor in the States. He writes this. Brian Boardman es un gran pastor en Estados Unidos y él escribió lo siguiente. There is something very unbecoming about a person who's always defending themselves. Hay algo de muy mal síntoma cuando una persona siempre está a la defensiva. Whenever someone raises a question or offers a reproof, Cuando alguien hace una pregunta o confronta en alguna forma, if the walls of defensiveness go up, si se levantan inmediatamente las paredes defensivas, it erodes respect. lo que hace es erosionar el respeto. That is true. Y eso es verdad. What does criticism do? Let me just give you a list of things criticism ¿Y qué forces you to do. hace la crítica? Una lista de cosas que te fuerzan a hacer la And crítica. these are all great things. Son cosas muy buenas. If you said to me today, what would you like the Lord to accomplish in your ministry? I would mention these things. Si vos me preguntarías ahora, ¿qué te gustaría que el Señor haga en tu ministerio, en tu iglesia? Yo te diría esta lista de cosas. If I said, what do you want in your Christian life and in your ministry? You would say these same things. Y si yo te preguntaría qué te gustaría ver en tu vida y en la iglesia, dame una lista y vos me dirías seguramente estas cosas. Each of these things happens when we're Y criticized. cada una de estas cosas sucede en medio de las críticas. So criticism is going to be a good thing. Así que la crítica va a ser algo bueno. Hard, Es difícil, it's a good thing. pero es algo bueno. Number one, it drives you to prayer. En primer lugar, la crítica te lleva a la oración, Does it not? ¿o no? You have to pray, Lord. Tenés que Is orar. this true? Señor, ¿es esto verdad? Could this be true? ¿Podría ser esto Could I verdad? be blind? Y no lo estoy viendo. Lord, help me. Señor, ayúdame. If it's a false criticism, I don't want to be tempted to react. Si es una falsa crítica, no quiero estar tentado a reaccionar. Lord, are you sending a message to me? A warning? Señor, ¿me estás mandando un mensaje, Is una this a grace advertencia? in my life? ¿Esto es una forma de gracia sobre mi vida? Number two, it drives you to the En scriptures. segundo lugar, te lleva a las escrituras. Man, if it's a season of criticism, you're Bueno, going to find yourself opening your Bible with different purpose and tense. It's incredible. te puedo asegurar, si es toda una temporada de críticas, por muchas razones vas a ir a la Biblia muchas veces. You thought you were just going to study this passage to preach it this next week, and all of a sudden you got leveled with criticism. Pensaste que lo que ibas a hacer era estudiar para la predicación solamente del domingo y de repente llegó toda esta crítica. Now you still have to preach. Y igual tenés que predicar. And I know you don't want to. Y ahora sé que te cuesta pensar en pararte del frente para You just want to predicar. call a brother and say, hey, can you step in this Sunday? Sé que tenés ganas de llamar a alguien y decir, che, ¿podés predicar vos este domingo? I just want to throw up my hand. ¿Vos querés Who wants to estar? preach when I'm getting criticized all the time? ¿Quién quiere predicar cuando está siendo criticado constantemente? It's much better to go back to the scriptures. Y es mucho mejor ir a las escrituras. The Lord knows the timing. El Señor sabe el tiempo. Sometimes the criticism comes an hour before you preach. A veces la crítica llega una hora antes de pasar a predicar. So difficult. Y es tan difícil.
and you just want to discipline that person out of the church. Y inmediatamente querés echar a la persona de la iglesia, disciplinarla, ¿no? But you cannot. Pero no podés. Criticism drives you to the Lord, La drives you to the crítica Scripture. te lleva al Señor, te lleva a las Escrituras. To search the Word for clarity. A buscar en la Biblia Wisdom. claridad, sabiduría. Here's a third thing criticism does. Hay una tercera cosa que hace la crítica. Criticism refines your communication L- skill. La crítica refina tu habilidad de comunicación. Oh man, re-articulating what you know and believe is so helpful. Decir una y otra vez las cosas que crees y que sabes es algo que te va a ayudar tanto. You know, there are some friends that I don't have to clarify anything. Hay algunos amigos que tengo que no tengo que aclarar nada. The way I speak truth is the way they like to receive it. La forma en la que yo hablo, la verdad, a ellos les encanta recibirla. And they the same. Y ellos son igual conmigo. Man, we get together and it's just Nos free. juntamos y hablamos con It's libertad. easy. Y es I fácil. love them. Me encanta, los amo. I like to hang out with them. Me encanta estar con ellos. Then there's other people, it's just like, I've told you this 20 times. Pero hay otra gente que vos pensás, pero te lo dije 20 veces ya. Can't you get it? No lo podés entender. But you know what? Pero ¿sabes qué? Just because I communicate easily with one person Solo porque comunico fácilmente con una persona, doesn't make me the greatest communicator. no me hace el más grande comunicador. A great communicator Un gran comunicador can adjust puede ajustarse and clarify y aclarar and broaden y ampliar and be patiently Y ser- working on a new way to think things through. y pacientemente estar trabajando para mostrar cómo se ve algo nuevo. Sometimes when I'm arguing with my wife, and we sometimes argue. Hay veces en las que estamos intercambiando opiniones con mi esposa y hay veces que nos pasa. I know you guys don't, but Sé we que do. ustedes no discuten con sus esposas, pero a nosotros nos pasa a veces. We call them TIFs. ¿Sí? T-I-F, time of intense fellowship. Nosotros lo llamamos, It would not translate dice, probably. TCI se llamaría, tiempos de comunión intensa, lo llamamos nosotros. But when we're in a discussion and she says, I disagree, Pero cuando estamos en una confrontación y ella me dice, yo no estoy de acuerdo, I may be personally offended, me ofende tal vez personalmente, but I'm about to be challenged to communicate better. pero lo que eso va a hacer es desafiarme a comunicarme mejor, Because there's either something she doesn't understand porque puede ser que es algo que no entiende, or what I believe needs to be clarified, o lo que creo tiene que ser aclarado, or I need to change my views. o tal vez es que tengo que cambiar mi forma de ver, And she might sharpen my views. y ella tal vez afile mis perspectivas. So we benefit from having to re-articulate a clearer, more careful explanation of Así ourselves. que nos beneficiamos de tener que rearticular una explicación más clara y más precisa. Now, in the tension of that, Ahora en la tensión de esto there's another benefit. hay otro beneficio. Criticism forces you to examine your motives. La crítica te fuerza a examinar tus motivaciones. I said you shouldn't impugn someone else's motives when you can't see their Te heart. dije, no podés acusar a otro de sus motivaciones, ya que no ves su corazón. But it would be good to look inward at your own. Pero heart. sería bueno mirar hacia adentro a tu propio corazón. What are my motives? ¿Cuáles son mis motivaciones? Am I trying to hide? ¿Estoy tratando de esconderme? Am I trying to blame shift? ¿Estoy tratando de culpar a alguien más? Am I just proud? ¿Soy orgulloso? Am I afraid? Am I fearing that someone's going to think a certain way about me? ¿Tengo miedo de lo que puedan pensar de mí? Am I afraid of being exposed in some way? ¿Tengo miedo de ser expuesto de alguna manera? Criticism causes us to look carefully at our attitudes. La crítica and our motives. nos hace pensar con cuidado en nuestras actitudes y nuestras motivaciones. Here's another benefit. Hay otro beneficio. Criticism produces endurance in the Christian life. La crítica produce perseverancia en la vida cristiana. Isn't that true? ¿No es verdad esto? Sometimes criticism is right and sometimes it's not. Hay veces que la crítica es correcta y otras veces no. Either way, it fits into James chapter 1, 2 to 4. Pero de cualquier forma, entra dentro de Santiago capítulo 1, versículo 4. It is a trial. Es una prueba And what
are we told about ¿Y trials? qué se nos dice en cuanto a las pruebas? You can't put criticism outside of this whole category of No trials. podemos sacar la crítica fuera de esta categoría de pruebas. And so the moment someone criticizes you or says, I disagree, here is an opportunity to endure and to grow some spiritual muscle. Así que en el momento en que viene la crítica y alguien te dice no estoy de acuerdo con esto, acá hay una oportunidad para ejercitar ese músculo espiritual. What does it mean to endure a trial? ¿Qué significa soportar una prueba? Don't imagine that it means merely to cope with it. No imagines que significa solamente aguantar que pase. The original language word for to endure is the word to remain under. Soportar es, la idea original es mantenerte abajo. To willingly remain under. Es de forma voluntaria mantenerte en esa posición abajo de esta prueba. You're strengthening faith. Vos estás fortaleciendo esa fe. You're exercising the muscle of Estás faith. ejercitando el músculo de la fe. All of us need spiritual endurance. Todos necesitamos perseverancia espiritual. We don't know what's coming. No sabemos lo que va a venir. We don't know what's coming around the corner in the Christian life. No sabemos lo que está a la vuelta de la esquina en la vida Church cristiana, life. en la vida de la iglesia. You don't know. Vos no lo sabés. And so God is always preparing us with today's trials for tomorrow's trials. Así que Dios siempre está preparándonos con las pruebas del hoy para las pruebas que van a venir mañana, So that you can have victory. para que puedas tener victoria. Satan is at work, Satanás está obrando and he loves to use criticism in your life if you're going to defend yourself against it all the time. y a él le encanta traer la crítica si es que vos vas a estar a la defensiva todo el tiempo. Every time you ignore the benefits of criticism, you weaken and make yourself more vulnerable to Satan's tactics. Porque cada vez que vos ignorás los beneficios de la crítica, vos te debilitas y te abrís a las tácticas de Satanás. So we have to work hard at this one. Así que tenemos que trabajar duro en esto. Lord, do whatever you want through this criticism, even if it's false. Señor, haz lo que sea a través de esta crítica, aun si fuese a ser falsa. Two more. Dos más. Criticism provides an opportunity to respond with humility. La crítica nos da la oportunidad de responder con humildad. Man, it's hard to be humble Es difícil ser humilde in those moments. en esos momentos. You just want to tell that person how wrong they are. Vos querés decirle a esa persona qué tan equivocada está. Remember what I told you about starving your pride? ¿Te acordás lo que te dije en cuanto a hacer morir de hambre tu orgullo? This whole process of receiving criticism works on that issue. Todo este proceso de recibir la crítica va a trabajar en esa situación. And so if someone says they disagree, you have an opportunity right there to model what you hope they will learn. Así que si en todo ese proceso de la crítica vos tenés una oportunidad de modelar lo que esperás que ellos aprendan también, Which then leads to the last one. que lleva al último. Criticism is a greater opportunity to give God glory. La crítica es una oportunidad para llevar gloria a Dios. Right? That's what 2 Corinthians chapter 4 says. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, Verse 7. en el versículo We 7. have this gospel treasure in this earthly El body. tesoro del Evangelio lo tenemos en este vaso de barro, que es este cuerpo, With one purpose, con un propósito, that the power may be of God and not of que el ourselves. poder pueda ser de Dios y no nuestro. Struck down but never destroyed. Derribados, pero no destruidos. So, criticism is another one of those small opportunities to Así give que God the glory. la crítica es otra de esas formas en las que podemos llevar gloria a Dios. Now, let's suppose you don't know if the criticism is legitimate or not, but you Ahora, wanna- Supongamos que no sabes si la crítica fue legítima o no. So, when it comes, admitting any fault in it is unpleasant. Así que cuando llega, admitir cualquier cosa va a ser poco agradable. Clearly, if I asked you if you had any flaws, you would say, of course I have flaws. Claramente, si yo te pregunto si tenés fallas, me vas a decir, por supuesto que tengo And you'd fallas. say it boldly. Yes, we're all flawed. I'm flawed. Y Yes. vos lo dirías con valentía, sí, todos tenemos fallas. But if in a room like this I said, what is your particular greatest flaw? You might not want to talk Pero about si it. en una habitación como esta yo te señalo y te digo, ¿cuál es tu debilidad más grande? Well, Probablemente well. no quieras decirlo, ¿no? Bueno, We get a little shy about it. nos da un poco de It's vergüenza, ¿no? unpleasant to admit. No es lindo admitirlo, But pero when criticism comes, cuando llega la crítica,
You must search for any part of it that's true. Tenés que escuchar para ver si hay alguna parte de esa crítica que sea verdad. Search for any part of it that's true first. Busca cualquier parte que sea verdadera primero. Forget the part that's not true. Olvídate de lo que no es verdad. You can explain yourself after you've dealt with the part that's true. Eso lo vas a poder explicar después de haber recibido la parte que sí es verdadera. You have a responsibility to present facts, Tenés la responsabilidad de mostrar hechos, to clear up context, para aclarar el to contexto, talk about what you meant, para explicar lo que quisiste decir to talk about the context of your conduct. y el contexto de tu conducta. But if there's any part of the criticism that is true, Pero si hay una parte de la crítica que sea verdadera, and if you deal with that first, si tratás con eso primero, it draws the person in acerca a la persona to receive the explanation of the other stuff. para recibir la explicación de todo lo demás. So think about that. Así que pensá en esto. Search for any part of it that's true and own it. Busca cualquier parte que sea verdadera y apropiate de eso. You know, this part over here, I'd like to talk to you about, I'm not really sure about. Mira, esta parte acá que me gustaría hablar, que no estoy del todo seguro. I'd like an opportunity to think that through further. Me gustaría en pensarlo un poquito más, But what you said here, pero lo que dijiste acá, I can see that, yo veo eso and I have to own that. y tengo que hacerme responsable Will por you eso. please forgive me for that? Perdón por esto. That has to be your response. Y esa tiene que ser tu respuesta. Then, Entonces, don't make any demand on their response. no hagas demandas en cuanto a su respuesta. Sometimes when you've humbled yourself and you've sought forgiveness for Hay something, veces en las que si vos te humillaste y buscaste perdón de la persona, you can be easily offended if they do not respond the way you'd hope. fácilmente te ofenderías si ahora la persona no responde en la forma en la que esperás. Sometimes we want them to just brush everything off. Hay veces en las que esperás, bueno, que ya descarten todo. I forgive you, we'll never talk about it again. Dice, bueno, te perdono, ya no hablamos más de este asunto. But offenses are not like that, Pero las ofensas no son así. especially if you're the pastor and you caused the offense. Especialmente si vos sos el pastor y vos causaste la ofensa. Offenses are grieving, Las ofensas traen angustia. and a brother offended is harder to win back than it is for an army to take a city, Proverbs says. Y un hermano ofendido es más difícil de conquistar que conquistar una ciudad, dice el proverbio. Admitting the criticism is right is the first step, Admitir la crítica es el primer paso, es algo correcto. and let the Lord solve the grief part. Y bueno, deja que el Señor pueda sanar la parte del dolor. You just love them anyway, Amale de todas maneras. and don't expect them to shield you from feeling it. No esperes que ellos estén refugiados para no sentir ese dolor. Okay, now one more angle. Un ángulo más ahora. If the criticism has no merit, Si la crítica no tiene ningún mérito, you still have one step that you have to take, todavía hay un paso que debes dar. and that is to ask them how it is that they could have come to that conclusion. Y eso es preguntar cómo es que llegaron a esa conclusión. In other words, is there something you did, some way you say things, some attitude you portray that gave them that impression? Entonces, hay algo que dijiste, hay algo que hiciste, hay algo que dejaste ver que hizo que ellos tengan esa impresión. Sometimes the criticism is false, but if you look back on the circumstances, you can understand how they came to that conclusion. Hay veces donde la crítica es falsa, pero si mirás la situación, podés entender cómo llegaron a esa conclusión. And sometimes it's helpful to look back at the circumstances and put yourself in their shoes. Y hay veces que es bueno mirar la circunstancia de nuevo y ponerte en sus zapatos. Sometimes it makes you end up saying, you know, your concern is not what happened. Y hay In my veces donde podés pensar, mira, claro, lo que a vos te preocupa no es lo que pasó en mi corazón, But I can see how you drew that conclusion. pero puedo entender por qué llegaste a esa conclusión. If I were in your shoes, I might have thought the same Y thing. si hubiese estado en tus zapatos, tal vez hubiese pensado lo mismo. I understand. Y lo entiendo. And if the complaint is leveled with sinful attitudes, Y si la queja está acompañada con actitudes pecaminosas, in other words, if they criticize you and clearly they're angry, bitter, and coming at you, entonces suponete estos se están criticando y claramente están enojados con vos, están amargados con vos y te están hablando mal. you must practice forgiveness right there. Tenés que practicar el perdón en ese mismo momento. Just forgive the offense. Perdona la ofensa.
Just release it, déjalo ir, pardon them perdónalo, based upon the pardon you have in Christ. basado en el perdón que recibiste vos en Cristo, Then you can reach out to them in love without anything in y your heart. después podés estirarte en amor para alcanzarles a ellos sin nada en contra de ellos. They should owe you nothing. Ellos no te deben nada. They need to make it right with you, of course, to be right with God. Ellos necesitan arreglar la situación para estar bien con Dios. You're not absolving them of their consequences before God for Vos no their les sin. estás absolviendo de las consecuencias de sus pecados. But if they frente a Dios. sinfully criticize you, you need to forgive the sin immediately. Pero si ellos de forma pecaminosa te están criticando, tenés que perdonarles inmediatamente, Lavishly. de forma generosa. So, that's how you receive it. Así que así es como uno la recibe. That's all. Solo eso. Real simple. Muy fácil. Okay, a couple of principles at the outset here just for giving. Bueno, algunos principios en cuanto al dar crítica. Be sure that a criticism is necessary. Asegúrate que la crítica sería necesaria. Here's what you want to ask yourself. Esto es lo que vas a tener que preguntarte. Am I bitter at this person? ¿Estoy amargado con esta persona? So have I dealt with my bitterness? Si tengo que tratar primero con esa amargura. Is it a well-defined sin issue or is it hard to clarify? ¿Es un pecado bien definido o sería una situación difícil de traer claridad? Because it needs to be biblically clear. You can't hold offenses against people that are just your personal offenses. Porque tiene que ser bíblicamente claro. No puedes mantener una ofensa hacia una persona que solamente te ofendió a vos. Sometimes we get offended at things God isn't bothered by at all. Hay veces que nos ofenden cosas que a Dios no le molestan para nada. So ask yourself that. Is this an offense that actually offends God? Así que pregúntate, ¿esta ofensa es algo que realmente le molesta a Dios? Is it black and white or is it just opinion? ¿Es algo negro y blanco o es una cuestión de opiniones? If I'm going to tell this person about this issue, Si voy a decirle a esta persona, voy a hablar en cuanto a esta situación, are these things that they have regularly ignored? son cosas que regularmente ignoran. In other words, is it a pattern? I'm bringing this to them because I'm concerned for them. O sea, es un patrón. Estoy trayendo esto porque realmente estoy preocupado por la persona. Next, I must only bring the wisdom of God upon the issue. Próximo, solamente tengo que traer la sabiduría de Dios a la situación. If you try to tell that person something about their life Si vos tratás de decirle algo a esa persona en cuanto a su vida and you can bring only y opinions, solo traes opiniones, you're only adding tension to tension. lo que vas a hacer es solo sumar más tensión sobre la tensión que ya existe. Ask, what does the Bible say about the issue, if Pregúntate anything? qué dice la Biblia sobre el tema, sobre todo. What kind of response would most please the Lord? ¿Qué clase de respuesta agradaría más al Señor? When others see your passion for the truth rather than just trying to be over them, Cuando alguien ve tu pasión por la verdad en vez de ponerte sobre él, that is the best way for defenses to come down esa es la mejor forma en la que las defensas van a bajar and hearts to soften. y se van a suavizar los corazones. It shows that I have their best interest at heart. Demuestra que vos tenés la intención, la mejor intención en tu corazón. If they were going to admit the criticism, they know they wouldn't get stepped on. Y ellos saben que si admiten la crítica, no los vas a pisar. And a pastor should never trample somebody anyway. Un pastor nunca debería pisotear a nadie de todas We have to be maneras. models of never going on the attack and always shepherding. Tenemos que ser modelos de no ir al ataque, siempre es pastorear. Also, think about the timing. También pensá en el mejor momento. My wife and I laugh about this all the Con mi time esposa nos reímos todo el tiempo de esto. because my wife could think about an issue 2 or 3 days in a row and never say a thing about it. Porque mi esposa podría pensar en una situación por 2 o 3 días sin decir nada. It would be an issue between us, but she could go 2 or 3 days without talking about it. Aún podría haber una situación entre nosotros y puede pasar 2 o 3 días y no decirlo. And I was the opposite. Pero yo sí lo opuesto. We got to resolve this right now. Tenemos que resolverlo ahora. And it would be late at night. Y puede ser tarde a la noche. And I would bring this issue up at like 11:30. Y yo traigo el tema a las 11:30 de la noche. We got to talk about this issue. Hay que hablar de esto ahora. She
She's like, really? Y ella piensa, ¿en serio? I'm saying, hey, don't let the sun go down on your anger. Pero dice el versículo que no dejemos que el sol se ponga sobre el enojo. And she'd say, it's already down. We have 24 more Y hours me before dice, it goes pero down again. ya bajó. Tenemos 24 horas más hasta que baje de nuevo. She's a smart woman. Es una mujer inteligente. Pretty soon I'd have her so frustrated, she'd just confess anything. Y llega el momento donde se frustra tanto que va a confesar cualquier cosa para que yo te deje de hablar. She'd confess crimes against the political government of our country. Él ya sería capaz de confesar crímenes contra el gobierno político de nuestro país si fuese I necesario. did it. I did it. Yo lo hice, yo lo hice. Can we go to sleep? Podemos dormir ya. I wasn't very good at timing. Y yo nunca fui muy bueno en el tiempo oportuno. See, what do you mean by the timing issue? Pero ¿a qué se refiere el momento oportuno? Well, it's interesting. Ephesians 4:29 Bueno, es says, interesante porque Efesios 4:29 dice says you're not to let any unwholesome word out of your mouth, que no digas ninguna palabra corrompida que but salga de such tu as boca, is good for edification, sino la que sea buena para la necesaria edificación, building up someone. para la edificación. And then the parallel text in Colossians says it should be seasoned with grace, En el pasaje paralelo en Colosenses usa el concepto de sazonado con gracia. in other words, when you've thought it through so that you will know, Paul says, how to answer each Entonces situation. vos lo pensaste suficiente para poder saber cómo decirlo, para dar gracia. Even the 25th chapter of Proverbs says that timing is important. Aún en Proverbios 25 aprendemos de que el tiempo es algo importante. In Proverbs 25:20, it talks about someone singing a happy song to a person who's burdened heavily by something. En Proverbios 25:20 habla de una persona que está cantándole una canción a alguien que está agobiado bajo una gran carga y presión. In other words, you're careless about the context. O sea, en otras palabras, no te importa el contexto. Is this the best time to discuss something heavy? O sea, este es el mejor momento para hablar de algo difícil. Are we fatigued? Estamos cansados. Have we had nourishment? Comimos ya. Is this going to be a long drawn out thing, or is it kind of fairly short? ¿Va a ser algo que va a llevar mucho tiempo resolver o va a ser corto? If you're going to bring a critique to Si someone, vas a traer una crítica a alguien, it's loving to carefully consider the context. es amoroso pensar en el contexto. You don't do it you don't expose them, in other words, in front of other people. Por ejemplo, no lo expones en frente de otras personas. Even when I'm on an elder team and we're in a meeting, Aun cuando estamos en una reunión de ancianos, por ejemplo. I want to be very careful what I say to another elder about that might be a critique. Yo quiero tener mucho cuidado de lo que voy a decir de otro anciano en el sentido de una crítica, Because everyone else is there. porque están todos los demás ahí. And if it could personally expose them, I might want to do that privately. Y podría exponerlos personalmente y tal vez yo quiera hacer eso de forma privada. Consider context. Entonces, pensá en el contexto. And then always think about your counsel as if you left that person, will they be more like Christ? Y siempre pensá en tu consejo, cuando termine esto, van a ser más como Cristo. Your criticism should reflect that one thing, that you desire that they be more like Jesus. Tu crítica debería reflejar solo esto, que vos deseas que ellos sean más como Cristo. Nothing else. Nada más. That's all I care about. Eso es todo lo que importa. And it doesn't even then have to be me that helps you with this issue. It could be someone else. No tiene que ser necesariamente yo que te ayude tampoco en esta situación. Puede ser otra persona. But if God could use me, I only care about you growing in Christ. Pero That's si all. Dios me usaría a mí, lo único que me interesa es que vos puedas crecer en Cristo. Eso es todo. So there's some basic principles about how to give and receive Así criticism. que acá hay algunos principios básicos en cuanto a cómo dar y recibir crítica. These are disciplines. Son disciplinas They take careful practice. que requieren práctica cuidadosa. And yet we're pastors. Sin embargo, somos How's pastores. the church going to see it modeled if it doesn't begin with us? ¿Y cómo la iglesia va a ver el modelo de esto si no empieza con nosotros? You begin it in your home with your wife, Empieza en casa con tu esposa, with your children, con tus hijos, your fellow elders, con tus ancianos que te your acompañan, closest friends, tus amigos cercanos and of course the sheep. y las ovejas. I mean, we must practice this. Debemos practicar esto. Thank you. Gracias.